tenemos a Ana Falú. Ana Falú, les leo aquí la descripción y luego voy a hacer yo unos comentarios más emocionales de pronto, más personales. Ana Falú es feminista, académica, profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, pionera en América Latina en los temas de mujeres y género en la arquitectura y urbanismo desde el feminismo. Impulsó desde ZICSA e implementó como directora regional de UNIFEM, hoy ONU Mujeres, el programa regional Ciudades sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todas y Todos, y junto a la Red Mujer y Hábitat de América Latina y gobiernos locales. Es una reconocida feminista, autora de libros, capítulos de libros, artículos. Hoy coordina el grupo de mujeres, géneros y diversidades de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, coordina el grupo asesor de género de ONU Hábitat y el núcleo de estudios de género de universidades internacionales de la misma agencia de ONU, entre otras redes y actividades. Y como les conté que iba a decir una cosa más como personal o de nuestro grupo, en el equipo estamos muy emocionadas, muy contentas de contar con la presencia de Ana. Ha habido ahí emociones importantes por parte de nuestro equipo y creo que estamos muy contentas de poder tenerte, Ana, con nosotros. Paso finalmente a presentar a Belén Desmesón, que es nuestra moderadora. Ella es arquitecta, urbanista, bachiller de arte en arquitectura de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría de diseño urbano para el desarrollo en la Bartlett, en UCL, en Londres. Es especialista en la participación ciudadana en procesos de transformación de las ciudades y en políticas de vivienda social y mitigación y prevención de desastres con enfoques de sostenibilidad y resiliencia en los ámbitos sociales y del hábitat construido. Últimamente ha estado involucrada en proyectos en la selva del Perú y desde una red justamente para trabajar también temas de mujeres. Y a modo de anécdota, Belén también fue coordinadora de Ocupa tu Calle en algún momento. Y debo decir que tanto Lima como Vamos como Ocupa tu Calle es 95% femenino. Y creo que eso es algo también que no ha sido hecho a propósito, pero se ha mantenido en el tiempo y bueno, nos va súper bien. Así que el enfoque de género lo tenemos clarísimo en las acciones que vamos realizando. Ana, sin más, adelante, el escenario virtual es tuyo. Belén se sumará hacia el final para recoger preguntas y tener una pequeña conversación contigo y con aquellos que nos están escuchando. Gracias a todas y a todos. Un abrazo. Voy a decirles primero hola a todos y todas, decirles que estoy encantada de hacer parte de este quinto foro internacional de intervenciones urbanas. Creo que, como lo dijo muy bien Diego Mellado, es oportuno, es el momento para discutir, debatir, repensar nuestras ciudades, nuestras formas de habitarlas. Y después yo voy a traerles una reflexión. Quiero ver qué es. No, es mi papá. Yo no necesito. Y cómo, con qué entradas, ¿no? Desde qué dimensiones hablar de estos temas que siguen siendo complejos y difíciles. Y entonces decirles que las mujeres somos diferentes, pero no queremos ser desiguales. Y mi punto de partida va a ser este. Desde aquí quiero hablar desde el feminismo, desde las mujeres, y sin duda se vincula, se completa, se articula con alguna de las cosas que dijo Cecilia Baca, y que me da mucho gusto conocerte y escucharte. Yo he vivido 7 años en Ecuador, entonces tengo un profundo cariño por tu país. Agradecer a Ocupa tu Calle, agradecer a Lima Como Vamos, agradecer a Belén Desmesón que está acá. Me encanta, Belén, que estés trabajando en la Amazonía. Yo he trabajado 3 años en la Amazonía ecuatoriana y ha sido la experiencia que a mí me dio vuelta la cabeza, ¿no? Maravillosa, con la CONFENIAE, con la Confederación de Pueblos Indígenas de la Amazonía. Mariana Alegre, muchísimas gracias por toda la tarea que están desarrollando y por esta invitación. Y en estas instituciones y en estas personas, agradecer a todos quienes hacen posible este foro, este quinto foro internacional. Cuando Jane Jacobs, y si acá hay una audiencia de arquitectos, urbanistas, sociólogos, interesados en el territorio, si no saben quién es Jane Jacobs, corran a buscarla. Lean sus libros, lean Vida y Muerte de las Ciudades Americanas. Cuando Jane Jacobs, autora
de este libro, que realmente marca un punto bisagra en la reflexión sobre las ciudades, muere en el año 2006, a pesar de la complejidad de su trabajo, a pesar de las resistencias que hace Jane Jacob a la utopía de la modernidad en esa ciudad de Nueva York, en donde todos esos barrios que hoy tienen tanto valor, un extremado plusvalor del suelo urbano, como el Soho, el Village, iban a ser arrasados por la voluntad de la utopía de la modernidad. Y ella se confrontó. ¿Saben cómo fue tildada Jane Jacobs? Esa luchadora, esa resistente, esa intelectual increíble que nos aportó reflexiones que estamos recuperando en estos últimos años y que marcan realmente un camino de reflexión. Ella, creo yo, es la primera persona que reflexiona, porque ella no era arquitecta ni urbanista, es la primera persona que reflexiona sobre las ciudades desde lo que yo diría es la mirada feminista. Esa mirada que plantea que no queremos ser desiguales, no solo las mujeres, no queremos una sociedad desigual. Cuando Jane Jacob muere, la tildaron los periódicos, los sectores más tradicionales, como una ama de casa activista. ¿Y saben qué? Sí, Jane Jacob era también una ama de casa activista, porque era desde esa dimensión de lo cotidiano, desde esa dimensión que Mariana recién mencionaba cuando contaba cómo sus hijos reclaman la ausencia de la calle, desde donde Jane hace toda su reflexión. Y conversando con Ana Bofill, otra arquitecta de talento, reconocida, con obras de arquitectura, con música, compositora musical, extraordinaria persona, una catalana increíble. Cuando nos sentamos a conversar a veces con Ana, cuando todavía podía viajar yo y ella, coincidíamos en pensar y en decir que mucho de eso que nos gusta en la ciudad de Nueva York, en esa ciudad que también atacó el COVID, ¿sí? Es justamente cómo, a pesar de la densidad de la ciudad de Nueva York, el espacio público se esponja, la calle entra a los edificios. Cómo hubo esto que nos atrae, esto que nos gusta de esta ciudad, tiene mucho que ver con esa batalla que dio Jane Jacob, situando lo cotidiano, las personas, pensando en cómo hay que humanizar esos espacios en los que vivimos y circulamos habitualmente. Y entonces la preservación de los barrios emblemáticos, la preservación de la historia, los significantes, aún distorsionados por este furioso accionar del plusvalor sobre el suelo urbano, ese accionar que hoy estamos redefiniendo y debatiendo y poniendo nombre detrás del análisis del extractivismo urbano, como aún a pesar de eso, el cuidado de esos intersticios urbanos son los que van a tomar formas positivas. Lo presentaba Cecilia en el ejemplo de la India. Esto a modo de introducción. Yo voy a tratar de subir ahora mi documento, permiso. A ver si puedo. Sí, deseo continuar. Sí, sobre la pantalla, muy bien. No, no es esto. ¿Y dónde estamos? Hoy, perdón, no lo encuentro. ¿Será que quedó abajo? Sucede a veces, ¿no?
pero bueno, si no, será mi palabra, que también pensé que iba a usar la palabra, pero bueno, no estoy pudiendo encontrar el power. Sí, ahí está. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve bien? ¿Sí? Mariana, gracias. Sí se ve, sí. Entonces yo quería, porque me parece que no puedo hablar de urbanismo feminista sin referirme al COVID. Muy bien lo dijo Diego Mellado, muy bien lo mencionaron todas, Mariana, Cecilia. Es decir, no podemos hablar hoy del urbanismo desde esta mirada que quiere transformarlo, ¿sí? En donde decimos que queremos transformarlo todo desde la agenda de los derechos de las mujeres a la ciudad, sin decir qué está pasando. Entonces, esta cita de Octavio Paz que ustedes pueden leer, porque creo que sí, que él tiene razón, este genial mexicano, que nosotros los seres humanos somos los equivocados, no la historia, y que tenemos que aprender a mirar de nuevas formas. Y es lo que yo vengo a traer en mi reflexión, la posibilidad de mirar desde nuevas formas, mirar desde nuevos lugares, desde nuevas interpretaciones. Y cuando enfrentamos este fenómeno de la pandemia, este fenómeno del COVID, que se expresa en las ciudades con mayor virulencia, ¿sí? Es en estas ciudades fragmentadas, en las que somos partes de un tejido social de desigualdades, en donde genera esta pandemia incertidumbres, incertidumbres que, si bien el COVID es democrático, porque puede alcanzarnos a cualquiera, de cualquier sector, de cualquier color de piel, de cualquier etnia, hay que decir que hay condiciones de hábitat deteriorados que significan ausencias de derechos ciudadanos. La pandemia nos ha confrontado como nunca con la necesidad de vincular el territorio y la salud, las condiciones de vida, de conocer y mapear con criterios epidemiológicos, de localizar en cada aglomerado las situaciones, las condiciones de hacinamiento. Y es en estas condiciones en donde el concepto de desigualdad no nos alcanza. Esta pandemia del coronavirus ha irrumpido en un mundo de más de 7.700 millones de personas, interconectado brutalmente, en un planeta y en un ambiente enfermo, ¿sí? En donde la cosificación ya no es la cosificación solo de las personas, de los cuerpos, sino de la naturaleza, de la vida. Estamos frente a una crisis humana y de salud que realmente somos sus responsables y que va a tener profundas implicancias económicas. Y tenemos que realmente poner al centro, como decimos, a las personas. Pero en esta crisis y en esta pandemia, hay que decir que las mujeres sufren al menos 3 situaciones críticas, porque estamos enfrentando un fenómeno urbano, justamente un fenómeno que nos va a retasear ese espacio urbano, esas calles, esas ciudades, nos va a plantear ese cuestionamiento a las formas de habitar, a estas ciudades extensas, a estas ciudades desiguales, a estas ciudades fragmentadas, en donde la vivienda va a expresar la crisis habitacional y vamos a entender el impacto importante de la vivienda como el lugar, el hábitat, el locus de la reproducción social. Entonces vuelvo, decía, las mujeres sufren al menos 3 situaciones críticas. Las violencias, porque están encerradas con sus maltratadores, y este quizás siga siendo el reto mayor, porque están incrementadas, se han complejizado. Seguramente Marta Román, a quien me alegró tanto de saber que va a estar en el panel y que tanto nos ha enseñado desde sus reflexiones sobre la ciudad, la infancia, las mujeres, nos va a contar algo también de esto, porque la violencia se expresa en un continuum, puertas adentro y puertas afuera, en los espacios públicos. El feminicidio crece. En mi país
han asesinado casi una mujer por día durante la pandemia. Esos cuerpos de mujeres que se transforman en cuerpos que denuncian en cuerpos políticos. El segundo punto rápidamente que quiero tocar es el peso del cuidado. La mayoría en el cuidado de las ciudades, en el cuidado colectivo, en el cuidado de la sociedad, son mujeres. Mujeres en el personal sanitario, mujeres en los supermercados, mujeres en cada espacio de atención y de necesidad de lo colectivo ciudadano. En los barrios en donde vive la población en mayores condiciones de vulnerabilidad, son las gestoras, son las que atienden los comedores, los merenderos, allí donde se carece de alimentación, allí donde faltan los insumos de higiene. Y en los hogares que hablar, son las cuidadoras por excelencia. El tiempo es el bien más escaso en la vida de las mujeres. El cuidado que se invisibiliza. Y ellas repiten en la encuesta que hicimos, estamos agotadas. Estamos agotadas. Son las educadoras, no solo cuidan, alimentan, atienden la higiene, la salud. Son la mayoría del sector informal. Y entonces el derecho de las mujeres a la ciudad. Tenemos que repensarlo desde esta experiencia también. Desde esta experiencia que el COVID ha puesto en evidencia, porque todo esto ya existía. Y son problemas que tienen que ver en cómo pensamos la ciudad, cómo pensamos sus barrios, cómo pensamos sus espacios públicos, sus calles, de qué manera pensamos en ciudades más seguras para las mujeres, para la infancia. Ya lo dijo Tonucci, los niños en la calle. Es la única forma de fortalecer las ciudadanías de la infancia. La inclusión del derecho a la ciudad tenemos que entenderlo como una categoría teórica, pero también como una categoría política. Estas son las calles de las ciudades. Las mujeres son omitidas e invisibilizadas, pero en las calles de Lima, en las calles de Quito, en las calles de todas las ciudades, las mujeres están allí con sus coches de bebé, cargando bultos, ayudando a los adultos mayores o corriendo apuradas porque el tiempo no les alcanza. Entonces hay que entenderlo como una categoría teórica porque necesitamos construir argumentación consistente. Necesitamos construir argumentación que pueda realmente incidir no solo en la formación disciplinar, sino también en los decisores políticos, también en quienes son y asumen el liderazgo en las comunidades. Y es una categoría política porque justamente lo que queremos es transformar. Es esto que decimos, queremos cambiarlo todo. Es decir, que no queremos ser iguales, pero tampoco queremos ser desiguales. Queremos igualdad de derechos y de oportunidades. El derecho a vivir la ciudad, a transitarla, a disfrutarla, a poder recrearnos en libertad sin peligros de ser asesinada porque salimos tarde, salió una jovencita tarde de un lugar bailable. A disfrutar todos sus espacios, el conjunto de esos bienes públicos, de esas infraestructuras urbanas, a poner un fin a la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, en el transporte, en las calles. Doreen Massey, la gran maestra, nos aportó una lectura sobre cuánto importa el significado simbólico de los lugares y el espacio. Cuánto este significado simbólico se relaciona al género, cuánto se relaciona a los roles asignados a hombres y a mujeres, a la construcción misma del género. En ese grupo masculino que se para de manera jerárquica en cada barrio de Lima y que dice la calle es mía, la plaza es mía, el espacio público es mío, y las mujeres cambian sus recorridos para no sufrir el temor, a lo mejor no, ningún acoso, ningún abuso
ojalá ninguna criminalidad. Pero el solo temor a esa presencia masculina patriarcal que jerarquiza su poder y su dominio sobre el espacio, las mujeres cambian su recorrido. Y estas implicancias, esto tiene fuertes implicancias sobre la vida de las mujeres, sobre esa vida cotidiana sobre la cual tanto nos aportó Jane Jacob, ¿sí? En especial a lo que se refiere a la distinción establecida entre espacio público y espacio privado, a los impactos en la idea de lo que es ser hombre y ser mujeres a lo largo de la historia, en la propia construcción disciplinar de cómo miramos la ciudad y para quiénes pensamos las ciudades, los barrios, en clave de qué diseñamos y pensamos estas ciudades, que en general se hacen clave masculina, de hombre blanco, de hombre joven, de hombre productivo. Porque lo que sucede cuando se invisibiliza a las mujeres en las ciudades es que las relegamos a ese ámbito privado del hogar. Y esto tiene sustento en la fuerte división sexual del trabajo imperante. Hombres vinculados al trabajo productivo como si solo fuera así, y así lo fuera, generadores de ingreso, y mujeres pensadas como responsables únicas y excluyentes del trabajo doméstico y reproductivo, del cuidado de los hijos, de la organización del hogar. Tenemos entonces que pararnos para este análisis y tomar como punto de partida la afirmación de que la convivencia en la ciudad para hombres y mujeres se va a relacionar con esas experiencias en los espacios en que les toca vivir. Y como bien lo dijo Diego Mellado, no es lo mismo vivir en un barrio residencial, con control policial, con alto nivel de desarrollo urbano, que vivir en los fragmentos empobrecidos de las ciudades de nuestra América Latina, las más desiguales del mundo. Entonces tenemos que pensar también en clave de esa desigualdad, ¿sí? Estamos frente a una crisis de salud que ha expuesto la fragilidad de este modelo de desarrollo. Y entonces este consenso social general al cual hemos llegado en la inclusión, en las agendas públicas, y al decir que lo central es la gente, ¿sí? Resulta, esta categoría neutra resulta escasa, no suficiente, no expresa a la sociedad, a nuestra rica sociedad latinoamericana de diversidades, de etnias, de razas, de pueblos originarios, de edades, de mujeres, de hombres, de población LGTBIQ. O sea que para pensar la diversidad, y esto es clave en el urbanismo, en la arquitectura, hay dos condiciones básicas. La importancia de reconocer en el centro de las agendas y de las acciones, no solo de la emergencia, de la planificación, de las arquitecturas, la desigualdad. Pero como bien dice Rita Segato, no nos alcanza el concepto de desigualdad. El concepto de desigualdad queda corto. Rita nos habla de la dueñidad, de esa cosificación que puede expresarse solamente a través de un concepto y de una categoría compleja como es la dueñidad. Ella habla de la dueñidad de los cuerpos, de la dueñidad de los objetos, de la dueñidad de la tierra, de la dueñidad de los bienes urbanos. Entonces la desigualdad no nos alcanza. Saskia Sassen nos habla de las expulsiones, de los bordes y de las fronteras dentro de las ciudades. Necesitamos entonces analizar y complejizar esta desigualdad de la sociedad y expresarla, reconocerla, entender que está atravesada por distintas identidades y que esas distintas identidades, esos distintos grupos sociales van a vivenciar la ciudad de maneras muy distintas.
y que necesitamos visibilizar sus demandas, hacer participativos los análisis, escuchar sus voces, reconocer qué nos dicen, porque la ciudad es una memoria organizada. Y en esa ciudad y en esas memorias organizadas, ¿sí? García Lorca lo decía precioso, decía: la ciudad no está hecha de ladrillos, está hecha de tiempo. Y agregamos: de esa sociedad diversa, en donde las mujeres están ausentes, o son invisibilizadas o no son reconocidas debidamente. Porque la omisión es mucho más que no hacernos visibles. Entonces hay poco reconocimiento, hay una devaluación a ese aporte que hacen las mujeres a la sociedad, a las ciudades, y venimos contribuyendo desde siempre. Y mucho menos esa contribución en lo cotidiano, lo que decíamos antes, esa negación del aporte en el mundo reproductivo, en el mundo del cuidado. Entonces, mucho menos en el planeamiento, ¿sí? Y nos hablaban recién de la ciudad a 95 centímetros. ¿Cómo mira la infancia? Nosotros tenemos que pensar la ciudad en clave de mujeres y en donde el concepto central, el atributo central es la proximidad. La omisión de género refiere a las subvaloraciones de las mujeres. Hay un sesgo androcéntrico, no solo en la disciplina arquitectónica, urbanística, de planificación, sino también en las políticas, en los programas, en las acciones de gobierno, y no solo de gobierno, en la propia sociedad, en las no gubernamentales. Se invisibiliza la acción de las mujeres. Y entonces ya decíamos que no nos alcanzaba la desigualdad, ¿no? Que el colectivo de las mujeres no es uno, sino diverso, que está interseccionado por etnias, por clases, por identidades sexuales, y que necesitamos interpelar lo cotidiano. Y entonces hay transformaciones centrales. Yo me voy a referir a muy poquitas para llegar a un ejemplo de cómo esto afecta a la planificación, al espacio público, a los servicios. La categoría de género nos ha servido como una categoría analítica y relacional. Nos ha servido para revelar sujetos y dimensiones ocultas, para ponerlas en sinergia, para poder compararlas, ¿sí? Para explicarnos cómo se expresan esas diferencias entre hombres y mujeres en estas sociedades desiguales y en estos territorios que expresan las desigualdades. Una de las transformaciones centrales para la planificación, para el pensar los espacios públicos, la calle global, ¿sí? Como dicen Saskia, tenemos que saber para quiénes proyectamos. Y las transformaciones sociodemográficas, miren ustedes, en solo una década, en menos de una década, estos son los promedios y estos son los quintiles de ingreso. A mayor pobreza, los hogares se mantienen con más miembros. Pero miren cómo han cambiado de 5 a 4,5. Esta es una diferencia brutal, estos 5 puntos de diferencia. Y cuando vamos a los más ricos, llegamos a 2,8 promedios en la región, en América Latina. Esto quiere decir que hay países que tienen, en sus grandes ciudades sobre todo, en las zonas, en las áreas, en los grupos de mayor riqueza, vamos a tener los más bajos índices de reproducción de la especie. Y todavía cuando va creciendo económicamente, vamos a ver que esa transformación de los hogares, ese achicamiento de los hogares, va agrandándose. ¿Se entiende? Esto es muy importante, porque quiere decir que ese concepto de que los hogares son menores no es suficiente tampoco, porque tenemos que cruzarlo con la desigualdad, con la desigualdad y el territorio, porque vamos a ver que si bien han disminuido los hogares en números de miembros, en los sectores de mayor pobreza, de mayor vulnerabilidad, son casi el doble que en los sectores de riqueza.
Y el otro punto, el segundo punto que quiero mencionar, es cómo afecta la división sexual del trabajo. ¿Y cómo vamos a medir esto? Lo podemos medir a través de un instrumento potentísimo, que son el uso del tiempo, las encuestas del uso del tiempo. Este instrumento potente nos permite dar cuenta de las asimetrías entre mujeres y varones, de esas asimetrías que nos van a indicar cuántas horas más en el día, en la semana, usan las mujeres que los hombres, según sector social, y a qué tareas dedican. Y ahí está el rol asignado a las mujeres en la división sexual del trabajo. Ese rol no reconocido, ese rol no remunerado, ese rol no computado en los productos brutos de los países y que es un extraordinario aporte al desarrollo. Las uruguayas que vienen trabajando consistentemente en esto, que han aportado argumentaciones sólidas como Rosario Aguirre-Cún, como Karina Battiani y como Lucía Escuro y tantas otras desde la Universidad de la República, han construido la argumentación teórica, conceptual. Se ha logrado a través de la acción de las feministas, de la presión de las voces de las feministas, que somos implacables en instalar en las agendas públicas nuevos temas, nuevas demandas que hacen a esa utopía del desarrollo y a esa utopía de democratizar las sociedades, colocando las demandas y los derechos de las mujeres, han conseguido la ley de cuidado. Pero ¿saben qué es lo extraordinario de esta ley de cuidado de las uruguayas? Es que esta ley de cuidado se apoya en el reconocimiento de la contribución monetaria no contabilizada de las mujeres que dedican mayor cantidad de horas al trabajo no remunerado. Hay un 23,6% calculado para el año 2014 por las uruguayas de contribución al Producto Bruto Interno del Uruguay con el trabajo invisibilizado de las mujeres. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tendrá que ver con el espacio público, con la ciudad? Y tiene muchísimo que ver. ¿Saben por qué? Porque los servicios y el equipamiento urbano de proximidad es central para esa calidad de vida urbana de las mujeres, para ese bien más escaso en la vida de las mujeres que es el tiempo. Entonces la localización de los conjuntos, los polígonos habitacionales, el equipamiento, y ahí vuelvo al comentario que se hizo acá al inicio, cuando se habló de la ciudad de 95 centímetros de altura para la infancia. Nosotros tenemos que pensar en la ciudad de 15 minutos para las mujeres, como lo está haciendo la alcaldesa de París, Ana Hidalgo. Localizar núcleos de concentración de servicios que permitan que las mujeres puedan usar su tiempo con mayor eficiencia, en tanto transformamos ese simbólico y ese cultural que es el nuevo pacto social entre hombres y mujeres. Cualquier encuesta permanente de hogares, cualquier censo que tome el uso del tiempo va a dar estas gráficas. Esta gráfica cuantifica la magnitud, rosado las mujeres, celeste los hombres, en todas las provincias de mi país. Esto marca las desigualdades de género, esas que Dorín Macei y yo misma abono en este sentido, decimos que se reproducen en las formas en que planificamos las ciudades y el espacio. Y bueno, los bienes urbanos, los servicios, los equipamientos, la localización de la vivienda, son instrumentos de redistribución económica. Cuando nosotros sacamos a la mujer de ese lugar de invisibilización, la colocamos dentro de la agenda pública en su diversidad de demandas y necesidades, por esos roles asignados a hombres y mujeres, por esa división sexual del trabajo, por esta transformación que no es solo que los hogares se achican, sino que hay numerosos tipos de hogares. Tenemos que analizar
cómo son estos bienes urbanos, cuánto afectan, cuánto impactan en la planificación de las ciudades, en los programas de vivienda, cuánto esa división sexual del trabajo y estas transformaciones van a afectar a esa vida de las mujeres y también de la infancia, también de los adultos mayores, porque las mujeres que dedican esa mayoría del tiempo lo dedican al cuidado, como ya dijimos. Son las cuidadoras por excelencia, las cuidadoras de la infancia, de los adultos mayores, de los discapacitados, de los enfermos. Entonces hay distintas escalas en las cuales tenemos que abordar desde la arquitectura, desde el urbanismo. Primero el cuerpo, este propio cuerpo, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos diferentes, las necesidades diferentes de esos cuerpos, ese primer territorio sobre el cual decidir. Pero el territorio de las casas, el espacio en las casas. A veces las mujeres no encuentran un rincón en sus viviendas. El territorio del barrio, donde ellas asumen esas responsabilidades mayores, donde generan esa solidaridad potenciada, ¿sí? ¿Cómo es ese terreno del barrio? ¿Cómo es ese barrio de 15 minutos? ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué seguridades presta? ¿Qué iluminación tiene? ¿Qué calidades tienen los espacios públicos que se definen por su uso? ¿Cómo están pensados en clave de mujeres, de infancia, de adolescencia, de adultos mayores? No solo en clave masculina, no solo en el potrero o en la cancha para jugar fútbol. Menos mal que ahora cada vez más mujeres juegan al fútbol. Y el territorio de la ciudad, los desplazamientos, la accesibilidad, el transporte, pero no solo el transporte seguro, sin violencias, accesible. La accesibilidad, esto que tenemos que transitar cuando bajamos del transporte público hacia adentro, la parada de los ómnibus, la parada que permite amamantar, pero no solo, que es transparente, que tiene un botón de urgencia, de socorro para las violencias, para el temor a la violencia. Y cada escala con su complejidad, no como categorías estáticas, no escindidas entre sí, sino en una relación de interdependencia, de intersecciones. El derecho a la ciudad de las mujeres, desde el feminismo, implica poner una mirada en el centro de las acciones y de las políticas sobre la vida cotidiana. Las feministas ponemos la desigualdad en el centro de la agenda. No podemos concebir una ciudad feminista si no es una ciudad con inclusión social. Una ciudad en donde todos y todas, en la diversidad, estemos consideradas. En donde la inclusión de los sujetos omitidos, que no somos solo las mujeres, sino también la diversidad de identidades, esté considerado. En donde los atributos urbanos centrales sean el de la proximidad, el de esa ciudad de 15 minutos, esa ciudad en donde tiene el cuidado infantil, el centro de salud, el centro de abastecimiento, el lugar para la gestión que realizan las mujeres en la proximidad, la vitalidad, porque cuando el espacio público es vital, cuando está lleno de gente, cuando está la banda de rock, o los raperos o las raperas, es cuando se hacen más seguros para la infancia y para las mujeres. La accesibilidad, como ya dijimos, la microfísica del espacio, la participación y las voces de las mujeres, diciendo ellas sus prioridades, no nosotros interpretando sus prioridades. Nosotros elaborando, argumentando, abonando a esas agendas y a esos debates sobre las prioridades de las mujeres. Y el medio ambiente, la calidad y el cuidado de nuestras ciudades. De nuestras ciudades porque si no, ya el COVID nos ha demostrado y nos ha puesto en evidencia lo que está sucediendo en esta depredación que hacemos los humanos y las humanas sobre la naturaleza. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles serían estas dimensiones transversales en el urbanismo feminista? El conocimiento primero, producir conocimiento de manera participativa, producir conocimiento con las universidades,
producir conocimiento desde los centros de investigación, entender que no podemos mirar las ciudades ni los espacios públicos si no incorporamos la dimensión de género, si no incorporamos las dimensiones etarias, si no incorporamos la inclusión social. Pensar la planificación de los servicios en clave de proximidad, los servicios, los equipamientos, las infraestructuras urbanas, la accesibilidad, los espacios públicos y los instrumentos, las herramientas de planificación. Hay ejemplos. Hay muchos ejemplos interesantísimos en el País Vasco, en Andalucía, en Barcelona, en Bogotá, en México, en Quito con el Viajemos Segura. Hay instrumentos y herramientas para una planificación inclusiva de género que tenemos que conocer. Hay catálogos, yo hice un trabajo para ONU Mujeres que me gustaría que conozcan, que son 100 experiencias de acoso sexual en los espacios públicos y en el transporte público. 100 experiencias, más de 100 experiencias de América Latina clasificadas, sistematizadas para el análisis. Y entonces ¡ay, se voló mi mapa! Lo más importante, ¿por qué se voló mi mapa? Quería mostrarles el plano, la cartografía que hago sobre los territorios para mirar el cuidado infantil. Pero bueno, ese es otro instrumento. Ese es un instrumento concreto que nos permite mirar cómo esta ciudad, que no se reduce a lo material, va a expresar desigualdades. Cuando cruzamos deciles de ingreso con hogares a cargo de mujeres, que han crecido en un 30% promedios en América Latina, con cantidad de hijos, que sabemos que la pobreza tiene el doble de hijos que las mujeres ricas, con las dimensiones de la ciudad, vamos a ver que las ciudades y la sociedad está configurada de valores, de ideas que tenemos y está atravesada por el patriarcado. Tenemos que entender que está atravesada por el patriarcado, que es un orden imperante, que es un orden político. El patriarcado, el colonialismo, el neoliberalismo son los que definen esta sociedad y estas ciudades en las que vivimos. Son los que nos oprimen y oprimen a las mujeres, cosifican sus cuerpos y establecen la dueñidad sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Entonces, 3 pilares para el análisis: la dimensión política, la dimensión material y la dimensión simbólica. Y sobre estas dimensiones y estos pilares estamos trabajando desde el urbanismo feminista, para que las ciudades tengan esto que nos decía Jane Jacob, la capacidad de proporcionar algo para todos, solo porque y solo cuando son creadas por todos y por todas, agregamos la feminista, porque el lenguaje es muy importante y también nos define y nos visibiliza. Cierro con 2 conceptos: la necesidad de sostener la capacidad emancipadora, la necesidad de transversalizar desde nuestras ideas este hacer en la ciudad, esta ciudad que nos deja ahora la pandemia, la importancia de articular voces, la importancia de articular conocimiento y la de correr riesgos, confrontando las prohibiciones, porque solo corriendo riesgos, solo transgrediendo, las mujeres hemos avanzado en construir nuestra ciudadanía y en consolidar nuestros derechos. Bueno, acá las dejo, espero preguntas, comentarios y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que ha sido una presentación muy amplia, muy enriquecedora, y creo que este enfoque de género, sobre todo en nuestra región, en América Latina, aún está, ¿no? Insertándose en el discurso, en los cuestionamientos, en la academia, propiamente dicho. Creo que ahí Argentina, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires lideran esta inserción del enfoque de género en la academia, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, pero aún hay, creo, mucho por recorrer, y es realmente un honor poder contar con tu presencia y poder tener este nuevo, bueno, no es nuevo, pero digamos, novedoso para nosotros, enfoque de género, y que creo que
esta pandemia, como mencionas, ha hecho que sea aún más visible estas desigualdades que tenemos. Quisiera leer algunas de las preguntas. Quizás voy de dos en dos para que puedas responderlas y luego comentamos más. La primera pregunta es de Joaquina. ¿Qué acciones deberían implementarse para mejorar el desplazamiento de las mujeres en las calles y lugares peligrosos? Y la segunda pregunta es de Sofía. Tener una percepción holística de la inseguridad, no solo abarcar crímenes o delitos, sino también el acoso callejero o la violencia simbólica, influirá positivamente en la ciudad de 15 minutos que propone. Fantástica los dos comentarios, muchísimas gracias. Sí, voy a empezar por la segunda. Creo que sí, que es sorprendente que aún hoy, cuando se habla de la violencia de las mujeres, cuando conocemos cada vez más, cuando se generan políticas de Estado, cuando tenemos legislaciones, cuando esto se ha colocado en lo público, ¿sí? Cuesta tanto vincular la criminalidad y la seguridad a las violencias contra las mujeres. Las políticas de seguridad tienen que incorporar la dimensión de las violencias de género. Tenemos que tener una mirada integral, tenemos que entender el concepto del continuum. Hay un continuum de violencias que se expresan desde el ámbito privado al ámbito público, que van y vienen en sus mismas formas, que llegan hasta esa apropiación, esa dueñidad de los cuerpos, de esos cuerpos que se transforman en cuerpos políticos, en cuerpos que denuncian, que es el feminicidio. Entonces, esto en respuesta a la segunda pregunta. Sin duda hay que integrar las políticas de violencia contra las mujeres en las políticas de seguridad. Si bien tienen comportamientos distintos, si bien la violencia en los espacios públicos contra las mujeres van a ser distintas que las violencias que sufren los hombres en los espacios públicos. Kessler, un estudioso de estos temas, plantea que cuando los hombres sufren violencias en los espacios públicos en general, están vinculados a grupos de criminalidad. Cuando las mujeres sufren violencia, es aleatorio. Puede tocar a una joven como tú, Belén, o a una señora como yo. Y está el componente del acoso sexual, de lo corporal, de lo físico, que atraviesa esa violencia. Hay muchas experiencias, hemos trabajado mucho en América Latina, desde el programa de Ciudades sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos. Está en la página web de la red mujerhabitat.ar.org y pueden allí mirar, hay mucho material. Con respecto a qué hacer en los territorios, yo creo que tenemos que apostar por unas nuevas formas de vivir, que tenemos que, no vamos a destruir las ciudades extensas que tenemos, pero sí podemos pensar en clave de multicentralidades, de redes. Yo creo que esta virtualidad también, en medio de esta incertidumbre, de este horror que es esta pandemia para la humanidad y todas las consecuencias nefastas que está trayendo, en primer lugar, las vidas humanas, hay algo que estamos aprendiendo y es que podemos trabajar y tener una mayor convocatoria de trabajo a través de las nuevas tecnologías. Por supuesto que no solo. Pero entonces tenemos que pensar en nuevas formas, en multicentralidades, en esponjar las ciudades, en tener, y la ciudad de 15 minutos. La ciudad que caminando podemos ir a 10 cuadras de distancia, ¿sí? Podemos tener entre 1000 y 1500 metros de distancia los servicios de proximidad, este concepto que nos regaló Jane Jacobs, este atributo urbano central. Entonces tener esto, pero no solo, no basta eso. También hay que trabajar con la comunidad, con los barrios, con las organizaciones sociales, con los comerciantes. Hay que generar una participación, un compromiso social sobre la tolerancia cero a las violencias. Y después pequeños gestos urbanos, el equipamiento, la limpieza,
el ejemplo que se dio acá de la India, los intersticios urbanos, los terrenos abandonados, transformados en lugares de juego infantil, en lugares de cancha de bocha para los viejos y las viejas, en lugares, en piscinas para el verano, como tiene Barcelona. Hay mucho ejemplo, la supermanzana, reducir el tráfico, dejar que entren solo los vehículos que viven en estas 3x3 manzanas, y entonces reducir la polución, reducir el ruido, apropiarse de la calle, los niños en la calle, los viejos en la calle. Son políticas que demandan de muchas entradas analíticas y propositivas. Pero estoy comentando algunas. Es interesante ver lo que se ha hecho en Barcelona. Es interesante ver lo que se está haciendo ahora en Córdoba, que somos muy críticos, pero se está trabajando con la supermanzana, con la peatonalización, con ponerla realmente a las mujeres, los hombres, la infancia, la diversidad en la calle, con poner lo colectivo por sobre lo individual. No el coche con una persona moviéndose por la ciudad. Pensar en el transporte como lo tienen las ciudades europeas que tanto nos gustan, en clave de colectivo. Subsidios del Estado para que esto sea posible. No sé si esto responde. Muchísimas gracias, Ana. Sí, hemos recibido una enorme cantidad de preguntas, así que voy a tratar también de ver si las podemos. Algunas como ya las estás respondiendo. Hacer un curso, un seminario entonces, porque no alcanza. Bueno, sí, estás haciendo uno, ¿no? El que fue lanzado ayer, estaba buenísimo también. Porque cada uno de estos temas en realidad hay que desagregarlos en análisis más finos, para no quedarnos en este discurso tan general. Pero para la gran audiencia hay que colocar el discurso general, para que se entiendan, ¿no?, los anclajes. Hay que trabajar sobre estos anclajes, desde el feminismo, desde la visibilización de las mujeres en el territorio. Cómo se reproducen, se representan, se expresan. Sí, bueno, voy a hacer dos preguntas finales, que creo que hay una que es bastante motivadora, viene de parte de Lucía. Dice que hay muchas cosas que cambiar. ¿Cómo podemos aportar a estos cambios desde nuestra casa o de nuestra vida cotidiana? Y de Melissa Torres, hasta ahora las aproximaciones sobre el urbanismo feminista parecen enfocarse en lo urbano. Sin embargo, en las periferias y zonas rurales hay una gran cantidad de mujeres, niños y adultos mayores que probablemente están limitados socialmente a una estructura tradicional del trabajo o la vivienda. ¿Cómo podría abordarse su participación y replantear que las tradiciones también limitan los intereses a estos grupos segmentados y débiles? Bueno, a ver si puedo sintetizar para estas dos preguntas que son muy complejas en sí mismas cada una. Las mujeres, la vida de las mujeres, de nosotras las mujeres, me voy a incluir, están atravesadas por disposiciones sociales, por disposiciones y por dispositivos que obturan nuestras capacidades del hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vencer estos dispositivos? Sin duda no es individual. Hay también una tarea individual, pero miren ustedes cómo la eclosión de la comprensión y de la instalación de los derechos de las mujeres tiene que ver con expresiones masivas como Ni Una Menos, como la Marea Verde, como el M8, que coloca los derechos de las mujeres más allá del derecho a una vida sin violencia, más allá de la no violencia. Coloca el derecho a reconocer el trabajo reproductivo, coloca el derecho de igual trabajo, igual salario, etc. Entonces, quiero colocar esto como un concepto primero. Necesitamos fortalecer las voces colectivas de las mujeres. Acabo de firmar una nota de las arquitectas de San Pablo, se las voy a reenviar a ustedes, en donde han hecho un listado de 100 y tantas, creo que casi 200 arquitectas, para ocupar los lugares de los colegios de arquitectos. Este es un ejemplo pequeño, pero este es un ejemplo que ruptura lo cotidiano para ir hacia lo institucional. Y podemos colocarlo en cada uno de los niveles institucionales y trabajar sobre ello. Lo de los barrios estoy totalmente de acuerdo.
Yo creo que la dimensión central de nuestro trabajo está en los barrios, no en el urbanismo de la metrópolis y de la ciudad solamente. Estos también, pero en la metrópolis y en la ciudad vamos a tener el transporte y los espacios de gran escala de recreación, los parques, etcétera, etcétera, como centrales. Ahora, en el barrio, ¿se ve esto? Quizás ¿Da lo para... puedes leer para, como estás en pantalla chiquita. Ah, no se puede leer. Y yo no puedo sacar no puedo Sí, sacar mi ese power, es, ¿verdad? Pero no. les voy a mostrar, estamos trabajando desde la Red Mujer y Hábitat de América Latina, que ya tiene más de 3 décadas de existencia, de la cual fui una de sus fundadoras y me enorgullezco. Estamos trabajando en varias ciudades de América Latina, en Lima también. Flora Tristán, ustedes conocerán esa institución, está participando en la agenda de las mujeres a la ciudad, de los derechos de las mujeres a la ciudad. Y esto lo estamos trabajando en los barrios, en esa escala potente que es el barrio, en donde se da esa vida cotidiana de las mujeres, en donde las mujeres tienen que sostener esa capacidad emancipadora, en donde tienen que confrontarse a sus temores, en donde tienen que confrontarse cotidianamente al machismo, al patriarcado, a ese patriarcado que quiere someterlas, que quiere cosificarlas, ¿sí? Entonces, ellas que dicen, necesitamos ciudades vivibles, queremos que nuestros barrios sean espacios habitables, queremos reconstruir los vínculos barriales y comunitarios, apostamos por la organización, basta de una cultura patriarcal, queremos todos nuestros derechos, economías pensadas en sostener la vida. Y ellas afirman esa frase con la cual comencé, somos diferentes, no queremos ser desiguales. Este tipo de trabajo, de la mano de las organizaciones sociales, de las organizaciones feministas, en cada barrio levanta la agenda de las mujeres. Ellas dicen qué servicio es prioritario. Ellas dicen, el 45% de estas mujeres dice que no tiene dónde dejar sus bebés de 0 a 5 años, que lo principal en su vida para sus autonomías es tener el servicio de cuidado infantil o tener un servicio diurno para dejar los viejitos de la familia que están a su cargo, porque las mujeres no necesitan tener hijos para ser cuidadoras. Las mujeres cuidan en la comunidad, cuidan a la tía viejita, al papá que está enfermo, las mujeres son las cuidadoras. No sé si esto responde a la pregunta, ¿no? Pero creo que sobre esto hay mucho para elaborar y ejemplos para traer. No quiero abusar del tiempo. No, Belén. muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer escucharte, Ana. Creo que también agradecemos mucho las referencias que has brindado porque permite seguir profundizando en este tema para las personas que están conociendo recién sobre este nuevo, bueno, no voy a decir nuevo enfoque de Es un género. tema nuevo, todavía es un tema nuevo. Todavía 30 años de red, pero seguimos, Estamos sigue trabajando siendo muchas nuevo. décadas, algunas, pero muy pocas. Es un tema nuevo y tenemos que ampliar las bases en este sentido. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por esta invitación, por posibilitarme llegar a este público tan amplio con estos temas sobre los cuales tenemos que comprometer a cada vez más mujeres y a más hombres democráticos, que los hay, ¿eh? El patriarcado no es solo masculino, hay muchas mujeres imbuidas de patriarcado. Entonces tenemos que trabajar esto profundamente en nuestra América Latina. Muchísimas gracias a Mariana Alegre, muchísimas gracias a ti y a todos quienes organizaron esto y a este público. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias.